mercado mexicano de fianzas. Por otra parte, analizaremos las asimetrías regulatorias y competitivas existentes entre las compañías de seguros de cumplimiento con el mercado afianzador colombiano. Esta conferencia la hemos titulado Evolución del mercado mexicano de fianzas, a cargo de Francisco Barajas Aguilera, quien viene desde México. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Garantías, AMIC, a quien le damos una especial bienvenida. Bienvenido, Francisco. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. Muy buenos días a todos. La verdad, estoy súper entusiasmado y contento de tener la oportunidad de estar este día con ustedes, platicarles cómo ha estado evolucionando el mercado de fianzas en México. Y algo importante, allá en México nos llamamos fianzas. Ahí sí están bien reguladas, estamos ahí bien puestos, etcétera, etcétera. Ahí sí. Yo pienso, y antes de empezar con mi plática, al fin de cuentas, el producto es similar y es lo mismo. Lo que cambia es el nombre. Si se llama fianza en México, si se llama seguro de caución en España, si se llama seguro de garantía en Argentina, si se llama seguro de cumplimiento en Colombia, la finalidad es lo mismo, es la misma. Y me encantó lo que ayer comentaba Gustavo, y en particular me gusta que se llame seguro de cumplimiento, porque lo que buscamos y precisamente el fin es cumplir que una obligación se cumpla, ¿sí? Garantizar que una obligación, un proyecto, un contrato, un suministro llegue a un buen fin y se cumpla. Insisto, me agrada mucho el concepto de seguro de cumplimiento. Creo que es muy puntual en lo que hacemos y lo que ofrecemos para la sociedad. Y bueno, antes de iniciar también me gustaría darles las gracias a nombre de la Asociación Mexicana de Instituciones de Garantías, la AMIG, y sus 16 compañías afianzadoras, reaseguradoras y aseguradoras de caución que le integramos, a Daniela, Tatiana, Gustavo, Juan Esteban, Luis Eduardo y al gran equipo de Fasecolda por invitarnos a participar en su Congreso de Seguros de Cumplimiento 2025. Comentaba hace unos momentos con el equipo de Fasecolda que estoy impresionado. ¡Wow! ¡Qué gran Congreso! De veras, felicidades. ¡Qué gran Congreso! Y bueno, ya entrando en materia, platicar precisamente el tema de la evolución del mercado de fianzas en México, pues lo primero que me gustaría comentar es qué ha pasado en este multiverso del sector afianzador mexicano. Y para ello, me gustaría primero trazar una línea de tiempo. ¿Qué ha pasado en las últimas 3 décadas y media, ¿sí?, en el sector mexicano? Y 2 factores que desde mi punto de vista han impactado o han contribuido a poner y llevar al sector afianzador mexicano o de garantías en México a donde está ahorita. Uno de ellos es precisamente cómo ha evolucionado en materia regulatoria. Esto es muy importante. Y el otro es cómo ha evolucionado en la parte comercial. ¿Y por qué empezar en 1990, no antes, no después, en esta evolución tanto de la parte regulatoria como de la comercial? Y lo van a ver en láminas siguientes, en slides siguientes, realmente al final de los 90 es cuando empieza la tecnificación del mercado. Y entonces me parece un buen punto para comparar cómo estaba iniciando los 90 el mercado y cómo ha evolucionado hasta el 2024-2025 el mercado de fianzas en México. Reitero, en un punto donde era un mercado muy suave, muy soft, y después cómo entra la parte de la tecnificación del negocio, del producto, y entonces vuelve un mercado más tecnificado, más fuerte, más sólido, más estable. Y también, obviamente, también esta comparación, y una de las cuestiones que me emocionó mucho cuando me invitaron a dar la plática, es porque más o menos coincide el tiempo que tengo en este apasionante sector.
y es pues, platicarles no solamente desde el punto de vista teórico, sino lo que he vivido en estos 35 años en el sector. Como digo yo, empecé en este apasionante sector de pañales y en pañales me voy a retirar. Entonces, y hablando de la evolución regulatoria, bueno, en 1990 la ley que nos regía era la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Aquí lo que se establecía para poder trabajar como una compañía afianzadora en México era un capital mínimo de operaciones, así era la parte, y un punto relevante es que las reservas técnicas, tanto la reserva de fianzas en vigor como la reserva de contingencias, era un porcentaje que era sobre la prima, lo cual, comprenderán, causaba que no hubiera una tarifa o un precio suficiente para cubrir los riesgos que estabas tomando. Simple y sencillamente, en un mismo riesgo, una compañía que cobrara el 1% constituía el 60% de la reserva, pero sobre esa prima cobrada al 1%, pero si otra compañía la cobraba al 0.40, constituía el 60% de ese 0.40. Es decir, a mismo riesgo, diferente reserva, lo cual, desde mi punto de vista, y estarán de acuerdo conmigo, es de bastante riesgo. No tenía de verdad una lógica. En 1991 se publican las reglas de carácter general para el otorgamiento de fianzas de crédito. Perdón, me regreso un poquito al 90. También en 1990 es cuando se establece la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es el órgano regulador, la autoridad que precisamente nos regula y nos vigila y nos supervisa. En 1991, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas nos da autorización para vender fianzas de crédito, obligaciones de pago. Y esto se publica a través de las reglas de carácter general para el otorgamiento de fianzas de crédito y se establece un límite de retención de fianzas para ese ramo en específico. Es decir, hasta 1990, el sector afianzador se componía de 3 ramos, el ramo 1, fidelidad, ramo 2, judiciales, ramo 3, administrativas, y en 1991 se incorpora el ramo 4, que son fianzas de crédito. En 1994, antes, cuando en México, con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, sentíamos que ya estábamos en las puertas del primer mundo, lo que no nos avisaron es que la puerta se abría para atrás y nos aventaron muchísimos años atrás. En 1994 es cuando se autoriza a las compañías extranjeras poder invertir y ser propietarias al 100% de una compañía afianzadora en México. En ese entonces, perdón, me regreso porque este dato es interesante, perdón. En 1994 el mercado de fianzas en México estaba integrado por 21 compañías. Es el tiempo, por lo menos en lo que yo he estado en el mercado, donde más compañías había registradas y operando, y autorizadas y operando en México. En 1997, como comentaba hace un momento, finales de los 90, es cuando inicia lo que yo le llamo la tecnificación del mercado. Es cuando ya empieza a haber bases técnicas, modelos actuariales, fórmulas actuariales para determinar la operación de las compañías. Antes de 1997, los actuarios eran totalmente desconocidos en las compañías afianzadoras. Las compañías estaban prácticamente integradas por abogados, contadores, administradores, pero los actuarios eran una figura que no aparecía. A partir de 1997, su integración en el sector se hace básica, preponderante y mega necesaria. Y precisamente en 1997 es cuando se publican las reglas de carácter general. Así se establece, a efectos de no modificar las leyes considero que debe ser similar aquí en Colombia como en México, es muy complicado modificar una ley por todo lo que tiene que pasar, congresos y todo. Hacer reglamentos y regulaciones es mucho más ágil hacer cambios. Y por eso es que se hacen las reglas de carácter general. Y aquí, en número, pongo los puntos que desde mi percepción son los que realmente impactan muy fuerte en nuestra operación del día a día, en cómo hacemos el negocio. Se los voy a platicar, no con un gran detalle ni mucho menos, la mayoría son conceptos actuariales que me gustaría saber, pero no sé.
más bien se los comento qué es lo que impacta en la operación del negocio de fianzas en México. Lo primero es que del requerimiento mínimo de capital se cambia al concepto de requerimiento mínimo capital base de operaciones y margen de solvencia. Con esto, insisto, son modelos actuariales en los cuales, considerando tus activos, patrimonio, reservas, riesgos, exposiciones, cúmulos, etcétera, etcétera, llegas a lo que la compañía debe de tener mínimo como capital para poder operar. También nace, y seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, la famosa omega, que no es otra cosa más que la tarifa, ¿sí?, o la prima de reserva. ¿Sí? Esta parte ayer comentaban, el tema es tarifa pura, me parece, decían la tasa pura, ¿sí? Es ese símil de la tasa pura, que no tiene otra cuestión y no es otra cosa más que lo mínimo de tarifa que debe aplicar la compañía para que el producto sea rentable. Más bien no sea rentable, salga flat. Es decir, esto lo que conlleva para fijar esta omega es dos factores prácticamente. Las reclamaciones pagadas promedio en los últimos 24 meses del producto, ojo, esto es por producto, no es por ramo, es por producto sobre las primas generadas. Y entonces esto, y aparte tienen otros ingredientes, insisto, ahí los actuarios lo saben más, ¿no? La fórmula, ya saben, le ponen, le quitan, le bajan, pero al fin de cuentas, en términos coloquiales, en términos, ahora sí, en español, es eso es el promedio de las reclamaciones pagadas entre las primas generadas. Y entonces te da tu prima, a eso les agregas algunos factores, como es el gasto mínimo de operación de las compañías, porque si no, pues no saldrían las compañías, no podría seguir operando. Entonces, esto que genera la omega, y reitero, esto es por tipo de fianza, por producto. Ahí también el otro gran cambio es la constitución de las reservas técnicas. A partir de esta tecnificación del mercado, las reservas técnicas es un porcentaje, pero sobre el monto afianzado. Actualmente, la reserva de fianzas en vigor es el monto afianzado por este factor omega más el porcentaje promedio de gasto. Ese porcentaje promedio de gasto también es un factor que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas nos da a cada compañía de manera periódica y tenemos que estar actualizando precisamente el monto o la constitución de esta reserva técnica. La reserva de contingencia es el monto afianzado retenido por este factor omega por el 15%. Entonces, aquí para mí hay un gran cambio a lo que se venía haciendo antes de 1997, donde ahora sí las reservas las establecemos en base al monto afianzado y no en base a la tarifa. Es un cambio bastante importante en el sector en ese tiempo. También se hace una fórmula actuarial para determinar el límite máximo de retención, tanto por fianza como por fiado. Anteriormente era solamente un porcentaje sobre el capital mínimo de operación. Con estos cambios se vuelve una fórmula actuarial donde otra vez cúmulos, garantías, patrimonio, etcétera, etcétera, capital obviamente, te lleva a determinar cuál es tu límite máximo de retención por fianza y cuál es tu límite máximo de retención por fiado. Esto también ayuda mucho al sector, porque lo que busca y lo que logra el sector es no mantener una gran retención, lo vamos a ver en las siguientes láminas, en el sector, dispersar esa retención entre más jugadores, entre reaseguradores, y también invitar a participar a otras compañías. ¿Ok? Si no hubiera este límite de retención, pues cualquier compañía se comería todo el sector. Con esta fórmula llega a un tope y entonces permite la competencia. También, y me voy a saltar ahorita la parte de los requerimientos, viene el concepto de la calificación de garantías de recuperación. Dentro de lo que es las reglas de carácter general, se establece un catálogo de más de 20 tipos de contragarantías que podemos constituir para tener, vamos a decir, una
suficiente colateral en caso de reclamación y poder recuperar. ¿Okay? Por ejemplo, la básica o la general que se opera en el mercado afianzador mexicano, prácticamente el 65% de los fiados nos dan esa garantía, esa contragarantía, es lo que nosotros le llamamos acreditada solvencia, ¿sí? O solidez financiera. Y en esta regla, en esta calificación de garantías, a esa contragarantía, ¿sí? La califica con el 40% del capital contable de la empresa. Tiene que tener algunos factores ahí para que califique la acreditada solvencia, liquidez, apalancamiento, etcétera, etcétera, pero la calificación es 40% del capital contable. Y así va tipificando los diferentes tipos de contragarantías y les va dando una calificación, a efecto de tener una suficiencia de garantías en relación a los montos que estoy afianzando. En ese sentido, pues la más alta, comprenderán, es la prenda en efectivo, ese es 100%, la carta de crédito 100%, y reitero, dependiendo del tipo de garantía, va acomodándose o va determinándose este factor o esta calificación. Y ahora sí me regreso a los requerimientos, y precisamente por eso, también nacen los requerimientos de capital, ¿ok? Que es parte fundamental para ver cuánto capital necesita la compañía para operar. Y esto es una medida que la autoridad, a mí me parece de manera muy inteligente, busca para tener una correcta y sana suscripción y operación del negocio. ¿Ok? Y lo que hace con estos requerimientos de capital, como pueden ver, es que te va requiriendo, dependiendo, cuando no tienes un correcto proceso en cuestión de la selección de tu riesgo. El R3, que es el más común, es cuando tú emites una fianza con insuficiencia, que las garantías no son suficientes de acuerdo a esta calificación, a esta tabla, para el riesgo que estás tomando. La diferencia que hay entre lo que calificó la garantía y lo que tú tomaste de riesgo, eso tiene un requerimiento de capital, que al final de cuentas te va a impactar y te va a requerir capital, ¿vale? Lo mismo pasa en caso de las reclamaciones. Cuando hay una reclamación es un doble golpe. Si suscribiste con insuficiencia de garantías y se reclamó la misma, tienes otro requerimiento de capital. Y el R1, que es precisamente nada más por las reclamaciones que se presentan y que tienen una expectativa de pago. ¿Okay? Pero reitero, estos tres Rs, el R1, el R2 y el R3, como los conocemos en México, son precisamente medidas que busca la autoridad para efectos de tener una sana suscripción de los negocios. Parte de esto también me bajo al historial crediticio. En el historial crediticio nosotros, por ley, debemos de consultar y ver el historial crediticio de nuestros fiados, de nuestros asegurados, ¿sería aquí? Garantizados, perdón, de nuestros, ¿cómo? De nuestros tomadores. Nosotros tenemos que revisar su historial crediticio y también, si resulta ser que tienen algún problema y tienen una calificación negativa en su historial crediticio porque tienen algún adeudo, ya sea con alguna institución también del sector financiero o con cualquier compañía que tiene operación de pagos, telefonía celular, no sé, cable, lo que sea. ¿Okay? Si yo como compañía afianzadora decido dar una fianza sabiendo que esta persona tiene calificación negativa, tengo dos opciones. Una, o constituye una garantía de alta calidad, que nada más son dos, prenda efectivo o carta de crédito, o el 100% del monto de esa fianza lo mando a R3. Entonces, otra vez, aguas. Nos dicen, hay que portarse bien, porque si no, cuesta capital. Hay un requerimiento de capital. Y me voy a la parte de las notas técnicas. Este también es un gran cambio en el sector. Como les comentaba, antes de 1997, pues no había, los productos que había en fianzas eran lo que estaban, las coberturas eran las que estaban, las tarifas eran, pues, como digo yo, las aplicamos las compañías al método de las 5 razones oscilantes, ¿no? Al más o menos, ¿no? ¿Cómo ves al cliente? Grande, chiquito, ponle, bájale. No había una técnica para definir una tarifa por lo menos base. En las notas técnicas son
lo que debemos de presentar cada compañía por cada producto que vendemos. Si queremos vender una fianza de arrendamiento, tenemos que mandar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas nuestra nota técnica con toda la parte actuarial, estudios, etcétera, etcétera, proyección de mercado, bla, 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 para efectos de definir, 1, la tarifa base, que eso es importantísimo, y 2, la tarifa mínima y máxima comercial. Para llegar a una tarifa comercial similar que aquí, pues les vas metiendo otros factores, como es el costo de adquisición, como es el gasto de administración y como es el margen de utilidad que espera la compañía. Y tú juegas, cuando publicas una nota técnica, de el mejor de los escenarios y en el cual estarías dispuesto a prácticamente salir flat. ¿Ok? Entonces, es importante porque, reitero, estas notas técnicas son por producto y, desde mi punto de vista, es una muy buena práctica porque al fin de cuentas lo que haces es que cada producto sea sustentable, cada producto sea rentable, cada producto por sí solo genere y no esté siendo subsidiado por alguno otro de menor siniestralidad. Y esto también nos ayuda mucho a abrir la competencia, porque anteriormente las compañías muy grandes podrían hacer, deshacer, cambiar y bajar precios indiscriminadamente, porque podían por los tamaños. Para que se den una idea, anteriormente en una de mis vidas, una de mis escuderías estuve en Insurgentes, que hoy es Acerta. En 1996, Insurgentes tenía el 47% del mercado. Desde mi punto de vista, totalmente insano. Pero reitero, eso permite hacer lo que quieras. Manejas, bajas y subes. Hoy, al tener este mercado regulado a través de las notas técnicas, la competencia es más leal. ¿Ok? Y bueno, uno de los puntos también importantes es que nos pide que las compañías tengamos una calificación, tengamos un rating mínimo de -BBB, otorgado por alguna de las empresas calificadoras especializadas en esta materia. ¿Vale? Importante, en este periodo del 97 al 2015, de 21 compañías pasamos a 14 compañías. 7 compañías, ahora sí, terminan y concluyen su actuación en el mercado. Y simple y sencillamente por una razón. Necesitaban capital para seguir operando. Cuando se voltean y ven todos estos modelos y determinan que afianzadora X, voy a poner un ejemplo, Margen, Fina, wherever, necesitas meter capital para seguir operando, pues entonces en ese momento la compañía dice, mejor me retiro. Afortunadamente el sector ha sido tan bueno y tan sólido que las operaciones y los compromisos de estas compañías fueron tomados por otras compañías, se cumplieron y no hubo ningún problema con el sector. Nosotros siempre decimos con mucho orgullo que nunca ha habido, ¿sí conocen el concepto de FOBAPROA? El FOBAPROA fue el rescate que hizo en su tiempo Salinas de la banca. ¿Ok? Muy criticado cuando la banca en México estuvo en una crisis importante y entonces para poder hacer frente a los usuarios de la banca, el gobierno tomó y hizo un rescate bancario metiendo dinero del Estado. Nosotros no hemos tenido nunca un FOBAPROA en México, ni de aseguradoras ni de afianzadoras, afortunadamente. Del 2015 al 2025 sigue habiendo una evolución en la parte técnica. Afortunadamente esto no ha quedado, no ha sido letra muerta y se ha seguido moviendo, dependiendo y actualizando a las necesidades y cómo va evolucionando el mercado. En 2015 implantamos lo que es Solvencia 2, con todo lo que implica todo lo que es el gobierno corporativo, todo esto que lleva a tener una buena corporación, una buena y solidez en la parte corporativa del negocio. Se afinan los modelos actuariales, sigue metiendo factores a efectos de que todo esto que mencionabas anteriormente, requerimiento mínimo capital de base de operaciones, etcétera, etcétera, se sofistique y sea mejor. Inclusive se cambia del requerimiento mínimo capital base de operaciones al requerimiento de capital de solvencia, precisamente porque ya empiezas a involucrar también factores como son las garantías que tienes, etcétera, etcétera, para establecer qué requerimiento de capital necesitas para poder operar. También nace el concepto, o más bien se reconocen lo que son los fondos propios admisibles, que es, las compañías tenemos liquidez, pero hay fondos que son de mayor liquidez y mayor
le dan mayor solidez a la compañía. Y nace el seguro de caución. ¿Ok? En el 2018, ya con esta parte vivida, el sector se integra por 17 compañías. Ese año hay una transformación. De estas 17 compañías, 7 compañías se transforman a aseguradora de caución. Lo que hace el gobierno en México, lo que hace la autoridad en México, es cambia el concepto, híjole, voy bien retrasado, cambia el concepto de lo que es las afianzadoras a convertir o transformarte a aseguradora de caución con operación de fianzas, pero sigue manteniendo esto de ser monocompañía. ¿Sí? En México o hay aseguradoras para todos los ramos que conocen, o hay afianzadoras, o hay aseguradoras de caución con operación de fianzas. Pero somos monocompañías. No podemos vender productos ni operar unos con otros. ¿Vale? Y en el 2025 somos 18 compañías, una está actualmente en run-off por decisiones de la compañía, 10 son de capital nacional, 8 de capital extranjero y 9 son compañías afianzadoras y 9 compañías aseguradoras de caución. Ya viniendo a la otra línea que les comentaba del tiempo, o esta otra línea, en este mismo tiempo la evolución comercial, en 1991, precisamente con la autorización de fianzas de crédito que nos da la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, instalamos lo que era la fianza para créditos pymes nacional financiera, producto que solamente duró un año, nos fue como en feria. Le quisimos hacer al análisis banquero cuando supimos que no, que nos faltaba muchísimo para ello. Las primas, las reclamaciones que pagamos en 1992 y en 1993 de este producto, en primas se recuperaron hasta 1999. Desastroso. ¿Vale? Después, en 1995, también nace la que es la fianza de crédito de suministro de combustible Pemex. Todas las estaciones de servicio, todas las gasolineras consumen a crédito y hay una fianza precisamente para garantizar este servicio. En 1996 nace la fianza judicial de conductores de vehículos. Esta es bien interesante porque es una prefianza. Esta nace colgada al seguro de auto. Y es una cobertura adicional que se vende en el seguro de auto, donde el conductor, si tiene un percance que tiene que llegar al Ministerio Público y puede ser privado de su libertad, tiene ya una fianza pagada o prepagada para salir. ¿Ok? Hoy actualmente este producto se comercializa o se vende ya sea como parte de la cobertura de una póliza de autos o también inclusive con compañías de asistencia vial. ¿Ok? Entonces ya es una fianza prepagada, por decirlo de alguna forma, y se hace porque la garantía te la da la aseguradora, porque al fin de cuentas si paga el daño, la fianza ya se extingue, o precisamente también la compañía de asistencia legal. Entonces, la suscripción y la forma de hacerlo no tiene mayor problema. Este es un muy buen producto. Prácticamente siniestralidad cero. En 1997 nacen los esquemas globales para proveedores y contratistas. ¿Ok? Algo similar a ayer platicaban. Grandes beneficiarios. Nada más que aquí sí es tripartita. Aquí no hay renuncia a ¿cómo se llama esta? Más bien no siguen siendo condicionadas, no son incondicionales, no son a primer requerimiento. No, lo que se busca es similar, dar un programa donde yo le facilito, donde yo le enseño al beneficiario sector privado cómo es una fianza. Te establezco un texto, te establezco tu guía de reclamación y entonces te hago más fácil la ejecución, pero no te ando inventando cosas que por ley no se puede. Así de fácil. Te hago fácil el camino. Gracias. Pero, digo, las fianzas, los seguros de cumplimiento son contratos tripartitas. Pero bueno, en fin. Aquí, en 1998, tenemos un primer llegue del gobierno. Nos elimina la obligación por ley, en la Ley de Obras y Adquisiciones, anteriormente del 1998, todas las empresas del sector público tenían la obligación que cuando concursaban o licitaban algo, tenían que pedir una fianza de licitación en concurso. En este momento, en 1998, por ley se deja como opcional. ¿Okay? Pero
nos dan la fianza, la fianza para importación temporal de vehículos que le llamamos fianza paisano. Al estar tan cerquita de los güeros de Estados Unidos, pues tenemos varios paisanos que pasan con su auto. Entonces lo que garantizaba esa fianza era que el auto que entraba regresaba. Si no, se volvía un problema para la industria automotriz en México, ¿vale? Esta fianza fue un hitazazazazazo. Entran más de 1 millón de vehículos a México por las fronteras. En 1999 también la Comisión Federal de Electricidad nos castiga y excluye la fianza de proyectos millonarios y decide irse por la carta de crédito. Y precisamente porque la fianza es una garantía condicionada. La carta de crédito es incondicional. Y como ayer lo mencionaban, si yo tuviera la garantía de la carta de crédito, que es la lana del cuate en mi bolsa, ¿y por qué no? Nada más quiero ver quién se las da. Esto calificaba precisamente para grandes multimillonarios montos de proyectos, porque se los daban a empresas multinacionales con grandes capitales que sí tenían acceso a las cartas de crédito. No cualquiera tiene acceso a una carta de crédito. Y bueno, nace un concepto de esquema de prima de suficiencia. Esto es, nosotros le llamamos monto máximo de reclamación, que era definir cuánto por grandes productos masivos, por ejemplo, la telefonía celular. En México, por cada teléfono Telcel que tú compras, trae una fianza para garantizar el pago. 250 pesos cuesta más o menos la fianza, pero hay más de 3 millones de teléfonos. Cada uno tiene su fianza y lo que hace es un esquema nada más de flujos, ¿vale? Yo te voy a pagar hasta el 90% de lo que yo genere ahí. El 10% es para la operación de la compañía, ¿vale? Insisto, es un producto que nace, pero solamente algunas lo pueden operar, no todas las compañías. En 2000 se elimina la fianza temporal, la fianza paisano. Tristemente para el sector nos duró muy poco el gusto. En 2001 nace el ramo 5, que es Fideicomiso de Administración de Garantías. También es un ramo poco explotado, realmente pocas compañías lo tienen. Una es muy especializada en este tipo de ramo. En 2005 es cuando ya empieza la era digital. Empezamos ya a trabajar con la fianza electrónica, desaparece el papel, ya todo se hace vía electrónico. La digitalización de los documentos también empieza a ser también bastante eficiente. Y algo importante es que la validación de fianzas, al ser electrónicas, se establece también por ley que el funcionario público tiene que validar en el portal de la compañía fianzadora o en el de AMIG que esa póliza de fianzas que está recibiendo de manera electrónica o inclusive física sea buena, para evitar precisamente fraudes o fianzas apócrifas. En 2014 nace la fianza de importación temporal para mercancías y maquinaria. Esta sigue ahorita operando, son sobre todo para maquiladoras, insisto, y es algo muy frecuente al tener una gran transacción en relación a productos que entran como materia prima y salen como productos terminados de Estados Unidos. Y las fianzas en del 2019 al 2024, que nos va a bomba al sector, nos va extraordinario. Y uno de los puntos es que en estos grandes macroproyectos que seguramente conocen, que se efectuaron en el sexenio pasado, estos megaproyectos, algunos dicen elefantes blancos, yo ahí no me meto, se empiezan a pedir fianzas de cumplimiento del 20% cuando antes eran del 10%. Y las fianzas de anticipo del 30% empiezan a dar anticipos del 50%. La base del monto se hace mayor, la tarifa se sigue aplicando de manera correcta y entonces hay un auge en el mercado extraordinario. Nada más para un dato, en el 2022, del tiempo que tengo en el sector, es el tiempo con mayor crecimiento en términos brutos del mercado. Creció 27%. Mucho influenciado por estas dos cosas. Y bueno, después de ver estas dos evoluciones, ¿cuáles son los resultados que hemos alcanzado? Y aquí no me voy a detener a ver cifras ni mucho menos. Aquí para mí el mensaje, lo importante, es que en materia de primas netas hemos tenido un continuo crecimiento. No les voy a decir que no haya años, como puede ser que tengamos una baja, pero no es una baja prolongada. El sector seguramente terminaremos teniendo un decrecimiento en términos brutos del 1%, en términos reales terminaremos como el 4 o 5%, pero no es nada. Se recupera para el siguiente porque es primer año de gobierno. Pero insisto, chéquelo, crece y crece y crece. Y para mí mucho es, otra vez, el tener y estar aplicando correctas tarifas. Así de sencillo.
La otra parte es la concentración y lo que les decía. En 2014, no conseguí dato anterior, yo creo que había estado peor, perdón, sí, ya terminó. Ya hasta me da miedo. El 94% estaba concentrado en las 5 principales compañías del mercado, tan solo el 6% en el resto del mercado. ¿Sí? Actualmente, el 77% sigue habiendo una gran concentración en los primeros 5 grandes jugadores, pero el 23% ya está en otros jugadores. Es decir, también esta regulación permitió, como les decía hace un momento, abrir y tener competencia. La dispersión del riesgo también cambió. En 1990, el 98% de los montos afianzados se retenían en México por la propia compañía, el 2% salía en esquemas de reaseguro, y sobre todo facultativos. No había quota shares ni mucho menos. Esto evoluciona y actualmente en el 2024 cerramos con el 44% retenido por compañías y el 56% cedido. También otra vez una mejor dispersión de los riesgos. Dentro también de esta parte de la evolución, y reitero más en la parte regulatoria, vemos lo que es la distribución por ramo. Esta se mantiene muy estable, como pueden ver, del 86% siendo siempre nuestro producto principal o nuestro ramo principal, el ramo de fianzas administrativas, donde tenemos cumplimientos, anticipos, buenas calidades, fiscales, aduaneras, principalmente. Y como pueden ver, del 86%, hoy representa el 78%, pero sigue siendo el producto, vamos a decir, preferente o de mayor colocación en el mercado. Y un punto que no les puse porque no tenía el dato, pero eso se los puedo compartir por experiencia, es también en la distribución de los beneficiarios. Los beneficiarios, cuando yo empecé en este negocio, más o menos el sector público representaba, por lo menos en la compañía que yo estaba, que tenía el 47% del mercado, que creo que puede ser una buena referencia, el sector público representaba más o menos el 97% de las fianzas para beneficiarios, era nuestro principal solicitante de fianzas. Actualmente, ¿sí?, es el 65%, ¿sí?, que es mucho, todavía sigue habiendo una gran concentración en el sector público, sí, pero hay un gran avance y todavía se puede hacer muchísimas cosas más para estar involucrando al sector privado. Pero reitero, siempre con mesura, con inteligencia, no haciendo cosas fuera de orden por captar mercado que al final de cuentas siempre trae una consecuencia y generalmente también negativa. ¿Qué ha llevado con esto, esta evolución del mercado? Tener un sector sólido y estable. Terminamos 2024 con inversiones y disponibilidad por 1.8 mil millones de dólares, activos por 2.5 mil millones de dólares, reservas técnicas por prácticamente 1,000 millones de dólares. Tenemos las compañías que estamos en el sector, un capital contable de 1.1 mil millones de dólares y generamos el año pasado utilidad neta de 142 millones de dólares, que nos lleva a tener un margen de utilidad del 15.3%. Manejamos un índice combinado del 75.1%, de este prácticamente el 30-29% es reclamaciones pagadas, reclamaciones netas pagadas. Sí, hay un pago importante, se pagan más de 100 millones de dólares, más de 150 millones de dólares al año en fianzas. La diferencia es que estas reclamaciones netas tiene el factor de la recuperación. En México decimos que el secreto del negocio está en la suscripción y que tengas las garantías para recuperar. Siempre coloquialmente comentamos que estamos en un negocio de vidrios y alguno se tiene que romper. El chiste es tener y encontrar y que lo pague el que lo rompió. Así de fácil. ¿Okay? Hoy nuestras responsabilidades o cúmulos en vigor son de 45 mil millones de dólares. Emitimos el año pasado 1,352 fianzas y nuestra participación en el PIB, es decir, los montos de los contratos que afianzamos, fue del 7.07%. Es una cantidad importante de participación en el PIB. Es una industria muy importante en el sector financiero mexicano. Y algo nada más, me regreso rapidísimo a la parte de las pólizas emitidas. En México cobramos por cada póliza emitida. Sé que también aquí lo hacen, pero creo que hay una pequeña diferencia.
En México cobramos $100 por póliza emitida. Retos del sector, es decir, sí nos gusta cobrar bien. ¿Vale? Retos del sector, ya para concluir, les diría, bueno, vemos estos 7 retos, me voy a ir sobre todo los más importantes. Uno que estamos trabajando muy fuerte en México, no sé si les pase lo mismo aquí en Colombia, es que yo cuando empecé en este negocio siempre escuché que la fianza era un commodity, que era una necesidad, que era porque estaba establecida en ley y entonces tenía que alguien llegar porque si no, no cerraba un contrato y entonces era un papel que emitías, etcétera, etcétera. Reducirnos a ese concepto se me hace totalmente absurdo y básico. Somos una garantía. Como dijo Gustavo, insisto, me encanta esta parte. Tenemos la responsabilidad de que los contratos se cumplan. Yo tengo una responsabilidad para el asegurado o beneficiario de que el contrato llegue a un buen fin. That's it. Tengo una responsabilidad de seleccionar un buen fiado para que lo haga. Tengo la responsabilidad y soy una parte del fiado como un asociado. Y un asociado que cuando me dicen que cobro tarifa del 1.20, le digo, soy el asociado más barato. Te agarro el 50% del riesgo de tu negocio y me das el 1.20, que del total del contrato se traduce al 0.60. Y si eso le quito mi costo y llego a mi margen de utilidad, me quedo con tan solo el 0.10, el 0.12. ¿De verdad? Del total del contrato, ¿somos caros? Yo, híjole, valoremos nuestro producto. De verdad, no solamente estamos porque si no se hace la fianza, damos certeza jurídica al proceso, a los contratos, para las dos partes definitivamente. Valoremos nuestro producto y es algo que estamos impulsando muy fuerte en México, que de veras a todos los actores nos caiga ese 20. Y eso nos va a llevar, créanmelo, desde mi punto de vista, a aplicar tarifas correctas. Yo no digo que no valga descuentos como en cualquier cuestión, en cualquier producto, pero tiene que ser un descuento inteligente, no un descuento nada más porque se me ocurrió. No un descuento porque tengo esta presión, no un descuento porque así debe ser. No, es penoso, de verdad, créamelo, cuando resulta ser que hoy tengo, y afortunadamente por regulación, ya una tarifa base, y por otro lado, como digo, es triste ver que si no tenemos la presión del reasegurador, cobramos lo que sea. Por Dios, hagámoslo ahora sí como una buena práctica. Me pongo a la parte de la digitalización, obviamente ya ayer es un tema que se tocó con bastante fondo y profundidad aquí, es un gran reto que se tiene para los siguientes y sobre todo para ver cómo la vamos a utilizar y con un principio básico que tenemos es, esto va a facilitar, pero nunca va a suplir al humano, nunca va a suplir la calidad de lo que tenemos. Este es un negocio de personas y tiene que seguir. Aprovechemos las facilidades, pero no pensemos que vamos a ahorrar costos porque vamos a quitar gente. Eso, híjole, sería terrible pensarlo. ¿Okay? La parte del seguro de caución. Hoy vemos al seguro de caución como una posibilidad para incrementar el mercado de garantías, no como una competencia de la fianza. Tienen características técnicas totalmente diferentes y se pueden aprovechar bastante bien. ¿Okay? En México, por ejemplo, algo donde estamos explorando y metiendo el seguro de caución son precisamente para los seguros de arrendamiento o fianzas de arrendamiento. Es un mercado masivo, que cuesta mucho trabajo constituir garantías como lo hacemos en las fianzas tradicionales. Entonces, un seguro de caución puede trabajar pues, como la regla de la mutualidad en los seguros en general. Buenos pagan por malos, genera primas suficientes y vas a tener obviamente índices combinados más grandes, pero el volumen te va a dar una buena captación, un buen ingreso. ¿Vale? Y bueno, las nuevas generaciones. Hay que trabajar en captar nuevas personas, en incorporar a gente joven en el sector. No sé aquí, pero en México somos los mismos de hace muchísimos años. No nos movemos. Seguimos ahí, nada más nos cambiamos de compañía. Andamos por todos lados los mismos, nos conocemos todos. Por eso es que también nos portamos bien, porque uno no sabe dónde va a terminar. ¿Vale? Y bueno, yo nada más para terminar les diría, cuando nos aplicaron toda esta parte regulatoria, créanlo que dolió. Créanlo que fue una medicina amarga. No fue sencillo. Recuerdo que los accionistas decían más costos, más problemas, crear áreas, generar esto, más regulados, más vigilados, más multas, más sanciones, todo lo que quieran. Híjole, a la larga ahí se ve el resultado. Creo que lo mejor que nos pudo haber pasado al sector hace ya
prácticamente 3 décadas, es que la autoridad tecnificara al sector, nos diera lineamientos. Ahora sí, por ahí ayer decían, no me gusta la palabra que nos castigó, ¿verdad? No, pero sí, nos normó, nos puso en un marco regulatorio correcto para tener una sana y estable operación. Yo les agradezco muchísimo su tiempo y muchas gracias por la invitación nuevamente. Y perdón por el tiempo, perdón. Me pasé, Ingrid, perdón.